o buenos días o buenas noches, de acuerdo al lugar del planeta donde te encuentres. Vamos a estudiar el poder de la fe, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y para eso comencemos con la definición que nos da el apóstol Pablo. Él nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue por lo que no se veía. Si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Sin embargo, en Hebreos 11, elogia su fe y nos incluye en la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que la incredulidad. Les repito, por favor, este pedazo es muy importantico de la Sagrada Escritura, de Hebreos 11. Elogia su fe y nos incluye en la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que la incredulidad y que no es necesario ser perfecto para lograr ser parte de la fe de Dios. Cuando tú vienes a Dios, debes creer que Él existe y que Él es exactamente quien dice ser en las Escrituras. Él nos dice quién es en las Escrituras. Tú también tienes que creer sinceramente. Sin esta clase de fe, tú no puedes agradar a Dios. La fe es más que creer, por favor. Es una completa confianza en Dios, acompañada de acción. Es más que desear. Es más que simplemente sentarnos y decir que estamos de acuerdo. Cuando decimos, y cuando dice la Biblia, el justo vivirá por fe, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Mateo 21:21 nos dice acerca de la fe. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que la higuera, sino que si a este monte decís: quítate y échate al mar, será hecho. Nos lo dice Mateo 21:21. Pero mire lo que nos dice 2 Corintios 5:7, de acuerdo a la fe. Por la fe andamos y no por vista. Profunda frase. Por fe andamos y no por vista. En Romanos 10:8-9, más, que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucharla, por favor. En el versículo 9 de Romanos, del capítulo 10. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repito, este es muy importante de acuerdo a la fe. Si confiesas con tu boca, yo confieso con mi boca al Señor Jesús y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces eres salvo. Pero debemos siempre actuar. No es necesario, no se cumple todo lo anterior, sino es actuando, de manera que es compatible nuestra fe con nuestras acciones, no por sentido de obediencia irreflexiva, sino con un amor
seguro y sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a sus hijos. Vea que en Romanos 10:17 nos dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene es porque uno escucha, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se acuerdan en los otros videos que he puesto por YouTube? Ojalá se suscriba y vean el video que dice nacer de nuevo, que les explicaba donde debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Pero ese nacer de nuevo de agua y del Espíritu tiene un sostenimiento total, es decir, se sostiene ¿en dónde? En la fe. Cuando uno nace de nuevo de agua y del Espíritu, solamente se sostiene si tenemos a toda hora la fe. ¿Bien? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dese cuenta que nos invitan a tener la fe, pero sin obras está muerta. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En Mateo 17:20 también nos refiere nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que estamos hablando del poder, yo diría que el poder sobrenatural de la fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Romanos 5:1. Justificados, pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De manera que esa palabra, sabiendo que la fe de vuestra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así nos probamos. Existen muchos milagros que el Señor Jesucristo, pues, dicen que realizó. Que, por ejemplo, miremos Marcos 5:34. Y Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Ojalá leyeran este contexto completo de Mateo 5:34 para que vea por qué ella fue sana por la fe que demostró. Mateo 9:8-30. Y al llegar a casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Ve cómo era tan discreto el Señor Jesucristo? Marcos capítulo 10,
versículos de 50 al 51. 50 al 51. Marcos 10, 50 al 51 nos dice, y respondiendo, estoy refiriéndome a los milagros, no, perdón. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué queréis que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Y por último, vea el poder sobrenatural de la fe. Santiago 5:15. Y la oración de fe te salvará. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Este último texto, tengo que repetirlo porque me cae en mi corazón mucho. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y seguramente ha sido usted testigo que con la oración el enfermo ha sanado. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Existen muchas evidencias en la Biblia de la fe, el padre de la fe, nuestro padre Abraham, y muchos más, donde por la fe se evidenciaron muchos milagros. Ojalá continúen en este estudio del poder sobrenatural de la fe. Buenas noches. Gracias.